Buen día. Ayer comenzamos a ver el tema de la creación después de hablar sobre el ateísmo y el agnosticismo. Y en esta breve clase quiero presentar como las verdades centrales que la fe cristiana presenta sobre la creación. Como decía, ayer comenzamos con la presentación de alguna manera de la lectura del texto de Mariano Artigas, que vamos a trabajar de un modo más detenido en la próxima clase y que aparte de ver esa relación entre la fe cristiana y las teorías científicas que hablan acerca de la creación, nos van a ayudar a entender cómo la doctrina cristiana sobre la creación no tiene grandes problemas en general con la ciencia contemporánea. Eso nos va a dar tiempo para discutir, como hicimos, como comenzamos a hacer ayer y que vamos a seguir haciendo la clase que viene. Quería en esta clase presentar los puntos centrales de la fe cristiana sobre lo que llamamos la creación. Y lo vamos a ver con una breve introducción primero. Después vamos a hablar del acto creador, es decir, del acto por el cual Dios pone en existencia todo lo que existe. Y después vamos a hablar muy brevemente, a presentar algo que vamos a ver más adelante, sobre qué es lo que Dios precisamente crea. Todo esto está sacado es un gran resumen de un texto que tienen que leer, acompañado por los apuntes que pueden sacar de esta clase, que presenta el Catecismo de la Iglesia, en los números 282-324, en el que desarrolla toda la doctrina cristiana sobre la creación. Podemos ir viendo un punteo rápido de los temas y después de una introducción se va a ver qué es la creación, qué significa el acto creador, el acto por el cual Dios actúa. Dios, y esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos en la Trinidad, actúa como es Dios. Dios es trino, es tres personas en un solo Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada acción que hace Dios siempre la hacen los tres juntos. Y de la misma manera que en un coro uno puede escuchar una misma melodía en la que se distinguen los distintos tonos de voz, un soprano, una soprano, un tenor, un bajo. De la misma manera, cuando uno ve el acto de la creación, puede atribuir de un modo más o menos comprensible parte de la acción de la creación a cada una de las personas, pero presentamos como primer punto eso, que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. El Padre, por así decir, tiene su parte, el Hijo, Jesucristo, tiene su parte, el Espíritu Santo tiene su propia parte, lo vamos a ver. El siguiente punto es el 2.2, que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Una frase que, como otras que hemos tomado, puede tener un significado que a veces algún autor ha criticado de una forma interesante, hasta que diría un poco divertida, lo vamos a ver también. Después vamos a hablar de cómo la creación no es un acto puntual que se realizó en el pasado, sino que sigue presente en el momento actual, y vamos a introducir lo que la Iglesia entiende sobre un gran problema, que es el mal, la existencia del mal en el mundo. Eso le vamos a dedicar toda una clase. Y después no lo vamos a ver hoy, lo pueden leer del catecismo, lo tienen que leer del catecismo. Vamos a ver lo que es la realidad creada, qué es lo que Dios creó, qué es lo que hay dentro de ese espacio de creación. Entonces, vamos al primer punto, y es que la creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin como seres humanos. Es la primera respuesta porque me dice quién soy. La importancia de la creación en la fe cristiana está marcada sobre todo por hacerme entender que yo como ser humano no soy simplemente un accidente del cosmos, sino que soy una realidad querida precisamente por un acto creador de Dios. Y verdaderamente yo soy fruto de una acción de Dios, entonces eso me habla de quién soy y me va a ayudar a sacar otras consecuencias. Por lo cual, la importancia que tiene la doctrina de la creación en la fe cristiana, podríamos decir en la tradición judeo-cristiana, es enorme, porque me permite entender mi vida
de una manera muy concreta. Es cierto que yo puedo responder a mi realidad creada, a mi propia existencia desde una perspectiva filosófica. Pensemos en ese Dios del que hablamos como motor inmóvil, como causa increada, como origen de todas las perfecciones, como fin de todo el universo, como un ser necesario, no contingente. Estoy hablando de las 5 vías de Santo Tomás, pero esas ideas sobre Dios son bastante pobres frente a lo que supone haber salido de las manos de Dios. El catecismo recoge una serie de preguntas que el corazón del ser humano tiene siempre ahí encriptadas y que son respondidas de alguna manera por la doctrina de la creación. Esas preguntas que han atravesado toda la historia, que han atravesado todas las culturas, son ¿de dónde venimos? Es decir, los seres humanos, ¿somos sencillamente un animal más en medio de un magma, de una gran tormenta de seres que se van multiplicando y evolucionando y cambiando? ¿Somos simplemente fruto de una evolución ciega o de una evolución más o menos organizada? ¿O somos algo más, algo que tiene un valor que supera el ser simplemente un animal más entre animales en un mundo que tiene una dinámica de desarrollo y de evolución y de luchas? ¿O somos un ser querido por Dios que ha deseado tener a alguien distinto? Eso lo vamos a responder también en las próximas clases. ¿A dónde vamos? A veces podemos preguntarnos a dónde vamos como humanidad. Estamos, por ejemplo, teniendo fuerte conciencia de la destrucción del planeta. Depende de nosotros. Da lo mismo que actuemos o que no actuemos, que lo hagamos de una manera o de otra, que lo prorroguemos y lo dejemos para las generaciones siguientes y nosotros seguir disfrutando de agotar los recursos de un planeta que no es infinito. Como especie, podemos llegar a desaparecer en el medio de esa evolución. Somos simplemente parte. ¿Cuál es el destino del ser humano como especie? ¿Cuál es el destino del ser humano personal? ¿Hacia dónde apunta mi vida? ¿Hacia dónde tengo que organizarla? De eso me está hablando la creación. Eso tiene que ver con saber quién soy. Si yo sé quién soy, sé a lo que puedo apuntar. ¿Cuál es mi origen? Mi origen como ser humano, no solamente el hecho de ser hijo de mis padres, sino el profundo origen que da inicio a esta realidad de un ser que se pregunta en un mundo cambiante y que se hace preguntas que no las encuentra en la ciencia que ha desarrollado. ¿Cuál es nuestro destino personal? ¿Me disuelvo en el universo una vez que muero o hay algo después, hay algo antes? Todas esas preguntas las va a iluminar la doctrina de la creación. ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? El Big Bang explica el cómo se desarrolla un universo, pero no el porqué de un universo, el porqué de toda la realidad que nos circunda, cosa de la que también habla la teología con la doctrina de la creación. ¿Por qué las cosas? Una de las preguntas más incisivas que ha hecho un filósofo contemporáneo, Heidegger, es ¿por qué existe el mundo? Parece una estupidez, pero es una pregunta muy profunda porque, de nuevo, el ser humano se encuentra frente a una realidad a la que se encuentra, él dice, arrojado y se da cuenta de que quiere saber los por qué. Y entonces trata de penetrar con su inteligencia lo que lo rodea. Pero la primera pregunta es, ¿por qué todo esto? ¿Por qué yo acá? ¿Por qué hay algo? Y no más bien la nada, que es la forma en la que se pregunta este filósofo ese interrogante profundo que tiene. El hecho de conocer el origen y el fin para el que ha sido hecha la creación me permite también entonces darle una orientación a mi vida y a mi obrar. Si yo soy simplemente un animal entre animales, sujeto a la ley de la supervivencia, puedo organizar mi vida tratando de tener la supremacía frente a los demás para que no me destruyan. Y entonces la vida será la lucha de todos contra todos y que sobreviva el más fuerte. Si
origen ha sido un acto de amor, entonces la vida puede transformarse en otra realidad. Entonces, vamos a ver primero el acto creador. Primer punto del catecismo, que me dice que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. Acá hay que hacer una precisión muy fuerte sobre la palabra creación, porque solemos utilizarla en muchos términos, en muchos contextos distintos, y no siempre la utilizamos con el sentido que vamos a precisar ahora. La palabra creación utilizada en la Biblia se cita con una palabra hebrea que se llama bara. Esa palabra significa crear. Es un verbo que tiene siempre en la Biblia como sujeto a Dios. Cuando hablamos de la creación humana, una creación artística, una creación científica, una creación técnica, tecnológica, estamos hablando de la palabra creación en un sentido análogo. No es lo mismo. Crear significa poner en la existencia sin que antes haya absolutamente nada. Crear quiere decir poner en la existencia sin contar con nada previo. Antes no había nada, estaba solamente Dios y a través de un acto Dios pone delante de sí una realidad distinta, que es nada más ni nada menos que todo el universo en el que habitamos. Dios pone algo fuera de sí, distinto de sí. Crea ad extra, dice la teología, en una lengua latina que la utiliza por su precisión técnica, la pone fuera, hacia afuera, crea hacia afuera. La realidad que crea es trascendente, es decir, es distinta de él. Yo me ubico en la creación y Dios respecto de mí es trascendente, está más allá de mis coordenadas de espacio y tiempo, como lo dijimos ya varias veces. El acto creador entonces es absolutamente distinto de cualquier significado que podamos darle a nuestras acciones de creación, que son siempre análogas y son siempre de volver a trabajar, a transformar, recrear formas con cosas ya existentes. En el caso de la creación significa poner en la existencia algo desde la nada anterior. Esta acción se le atribuye al Padre. Segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo, y entonces cuando decíamos que la creación es obra de las tres personas divinas, vamos a prestar atención ahora a lo que le atribuiría la acción del Hijo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad es vista en la literatura del Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, acuérdense cuando vimos eso, como un acto que es fruto de la sabiduría de Dios. Y cuando el Antiguo Testamento habla de la sabiduría de Dios, parecería casi personificarla, como si fuera una persona que está al lado de Dios que crea. Esto significa de alguna manera, y así lo ha entendido la teología también del Antiguo Testamento, que Dios ha creado al mundo con una racionalidad. La sabiduría significa que la realidad tiene leyes que yo puedo comprender y que me permiten moverme a mí dentro de esa realidad. Puedo entender el mundo, puedo entenderme en el mundo. Y entonces esa sabiduría es lo que yo puedo entender y puedo atribuirle a la segunda persona de la Santísima Trinidad, así se lo llama, a la sabiduría, al logos, dice la palabra griega. Hay una razonabilidad en la acción de Dios que se atribuye a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto lo va a remarcar San Pablo ya en el Nuevo Testamento con una fórmula que está en una carta muy linda llamada a los Colosenses, donde habla de cómo leo el texto, que dice que todas las cosas han sido creadas en Él, en Jesucristo, por medio de Él y en vista de Él. Es decir, que el mundo de hoy tiene razonabilidad porque el Padre lo ha creado, el Hijo le ha dado una razonabilidad y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Hay un logos detrás de la realidad que nos rodea, hay una racionalidad, por eso puedo entenderla. Una postilla, que podríamos decir, ahí va a salir medio tapado por la cámara, una frase muy potente que dijo Einstein en su momento. Einstein era un hombre creyente, podéis ir a buscar al diccionario lo que ya explicamos, era un hombre que sobre todo su concepción de Dios es una concepción teísta,
Pero él decía, lo más asombroso, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Damos por descontado que hay una razonabilidad en el mundo y yo puedo comprenderla. Esto para él no era obvio, sino que lo puso en evidencia. La tercera persona de la Santísima Trinidad tiene su propio papel y lo podemos comprender casi de una forma un poco poética, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura de la acción del Espíritu Santo. Hay un texto en el Antiguo Testamento, lo van a leer en las próximas clases cuando leamos el libro del Génesis, que habla de que en el momento de la creación hay una frase medio críptica, medio difícil de comprender, que dice que Dios creó el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es la imagen de un espíritu que proviene de Dios y que al principio no se entiende muy bien quién es. Cuando venga Jesucristo vamos a saber que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que aleteaba sobre las aguas como una especie de ave que va como volando sobre el caos de las aguas. Para el pueblo judío el mar siempre ha sido un lugar de caos y de desorden. Y entonces ese espíritu es la persona de la Trinidad, es la persona que se la conoce como el don, esto lo vamos a ver con más precisión más adelante, es como el amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y ese amor ordena el caos. Entonces la Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, que da vida y es el fuente de todo bien, es la que va a hacer del caos un orden. Según la racionalidad del Hijo y la fuerza creadora del Padre, el Espíritu Santo de alguna forma va a poner orden, belleza y vida en la creación. Hay una frase, me ha gustado mucho, de una teóloga contemporánea que dice que la función del Espíritu Santo es llevar el mundo del caos al cosmos, del desorden al orden. Es el significado preciso de esas dos palabras griegas. Tres personas entonces que realizan una obra de creación. ¿Para qué? Entonces, el catecismo responde, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, dice el título, y dice, Dios no ha creado la realidad para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Cita a un autor filósofo también del siglo XIV y señala que Dios ha creado todo, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, para tener frente a sí un ser semejante, el ser humano, al que comunicarle toda su belleza, armonía, felicidad, una vida de la cual él es origen. Y entonces dice el catecismo, citando enseñanzas más antiguas de la Iglesia, dice, por su libérrimo designio en el comienzo del tiempo creó a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, los ángeles y las personas, todo el mundo material y al hombre, varón y mujer. Estas frasecitas podemos subrayarlas porque está hablando, en primer lugar, de un libérrimo designio, es decir, lo que mueve a Dios a crear es una decisión libre de su propia voluntad, de su capacidad de querer, diríamos en filosofía, donde se esconde el sentido de la creación y es propiamente una creación que se hace por amor. El catecismo recoge también una frase que muchas veces ha enseñado la Iglesia y es el sentido de la creación. Dice, el fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. El último fin de la creación es Dios mismo, es la gloria de Dios. Es como que toda la creación tiene como una sola función, que es la de manifestar la gloria de Dios. ¿Delante de quién? De ese ser nuevo que va a crear, que son las personas humanas, el hombre, varón y mujer. Decía que en esto hay a veces una interpretación un poco irónica de la acción de Dios y dice, claro, Dios ha creado el mundo como un juguetito con el que divertirse, como si fuera un carpintero que se pone a jugar con sus marionetas y las manipula de alguna manera. No es esa la idea, porque lo que ha creado delante de sí es un ser libre, un ser capaz de amar. Entonces ahí va a estar la clave de esta enseñanza. La enseñanza de que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios significa que es para manifestar la gloria de Dios. Como decíamos en la anterior,
Es una creación por amor y todo ha salido de las manos amorosas de Dios y el fin de toda la creación va a ser volver a las manos amorosas de Dios. Dios pone, por así decir, en juego un universo de individuos libres, capaces de amar, eso lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas clases, y de ahí toma su sentido el mundo. El mundo ha sido creado por amor y ha sido puesto en manos de criaturas capaces de amar, para que ellos lo trabajen y después lo devuelvan a Dios. Entonces podemos retomar la frase anterior cuando decía el catecismo, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, quiere decir solamente para que, por así decir, Dios se divierta, disfrute. Sí, pero además dice, la gloria de Dios consiste en la vida del hombre y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Es decir, que Dios quiso tener frente a sí un ser al que poder amar y que pudiera devolverle el amor. Y entonces la gloria de Dios está en que el hombre sea feliz, que pueda participar de su amor. Y ahí es donde se recoge esa idea de que el mundo es para la gloria de Dios, pero es también para la gloria de nosotros, de las personas. Dios no solamente crea y deja las cosas existiendo como si fuera un ser que actúa de una determinada vez y deja todo al azar, sino que la Iglesia confirma, afirma, confiesa que después de la creación Dios conserva la creación a lo largo de los tiempos, lo que llama la conservación, y lo hace según un modo de manejar la realidad que es llamada providencia, es decir, de alguna manera Dios conserva y va guiando la historia de alguna manera misteriosa, que también tendremos que ver por qué lo hace, no manipulando las cosas, sino dejándolas desplegarse en su propia riqueza. Eso quiere decir que Dios gobierna, palabra que va a utilizar el catecismo, toda la realidad, pero la gobierna según un modo propio, va a gobernar las cosas físicas de un modo físico y las cosas libres de un modo libre, dejándolas, seres humanos, ser libres. La creación no se reduce a los comienzos. Una vez realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término, y que acompaña la vida de cada una de sus criaturas. Eso es lo que quiere decir. Si estamos hablando de una acción amorosa, de un Dios que es amor y acompaña amorosamente a su criatura, entonces estamos hablando del ser humano como algo enormemente rico y no simplemente como el fruto de un azar tirado lanzado a la existencia. Es decir, el Dios cristiano no es, como lo llama algún autor, un relojero o un arquitecto que tras haber realizado su obra se desentiende de ella, sino que la sigue acompañando a lo largo de la historia con su fuerza de conservación, manteniendo las cosas en su ser en cada momento y manejándola, gobernándola de alguna manera con lo que llamamos su providencia. Gran problema entonces, si Él gobierna la historia del mundo, si Dios crea, sostiene y dirige todo con bondad, ¿de dónde proviene el mal? En eso nos vamos a detener en las próximas clases. Simplemente voy a apuntar dos ideas que vamos a recoger para que ya las vayan pensando de alguna manera. Dice, la experiencia del mal parece manifestar una tensión entre la omnipotencia y la bondad divinas en su actuación en la historia. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Bueno, porque no se puede controlar. Entonces Dios no es omnipotente. Porque si fuera omnipotente y encima bueno, entonces el mal no debería existir. O Dios es omnipotente y aparte es malo porque permite el mal, o Dios es bueno pero no es omnipotente porque no logra controlar el mal en el mundo. Piensen esto en relación con lo que vimos sobre el dualismo, ¿no? Así como dos principios en pugna, como ven algunas religiones, que explican justamente el gran problema del mal. Y entonces acá sí los voy a dejar con un texto del Catecismo de la Iglesia que casi diría que tiene que aprendérselo de memoria, ¿no? Porque contiene todo lo que se puede decir acerca del mal y es mucho y muy profundo.
Y aparte es muy valiente el modo de ponerse la pregunta porque va a ir al fondo del problema. Se pregunta el catecismo: si Dios Todopoderoso, creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Esto es lo que vamos a tener que ver con más detenimiento. La enseñanza sobre la creación termina hablando de qué es lo que Dios creó. Vamos a ir leyendo el texto del Génesis, donde se explica de un modo creciente la complejidad de la creación, que es coronada con una creación de el hombre, varón y mujer. Y nos vamos a detener largamente en este texto, que además nos va a permitir comprender quiénes somos de una manera mucho más rica. Seguimos entonces el próximo martes con una discusión sobre el texto de Artigas, en el que vamos a tratar de poner una serie de acentos que nos permitan comprender a dónde quiere llegar la fe de la Iglesia. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo martes.